Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hola, maestra, buen día. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el Estado de Derecho, cuáles son los elementos que lo integran al Estado de Derecho y vamos a ver cómo nos encontramos nosotros, México, como un estado de Derecho, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. Tenemos nosotros que por lo que hace al término Estado y Derecho, vamos a encontrar que siempre se van a encontrar unidos, ¿no? De acá que se dice que es un binomio y que es necesario para que pueda funcionar cualquier sociedad. Tenemos que nuestro Estado, el Estado necesita legitimidad. Esta legitimidad se la va a dar el derecho, ¿no? A través de esta legitimidad que le da el derecho va a encuadrar su actuación y va a limitar la acción del gobernado, ¿no? Toda vez que lo que la autoridad puede realizar va a estar establecido en una ley, ¿no? Y de igual forma en una ley va a estar establecido todo lo que todo lo que el ciudadano no puede realizar, ¿no? Perdón, sí, todo aquello va a estar definido igual en una ley todo lo que el ciudadano puede realizar, ¿no? Bueno, de acá tenemos entonces nosotros que el derecho va a ser la fuerza que va a tener el Estado para que pueda reprimir cualquier desviación o cualquier incumplimiento a lo que es el pacto social, ¿no? Este pacto social que establecieron este conjunto de personas para poder formar el Estado, ¿no? Decíamos nosotros que en el momento en el que esta comunidad, esta población se unen para poder formar un nuevo grupo social con mayor fuerza, este grupo social que va a ser el Estado, tenemos que es necesario que haya un orden, ¿no? Que haya un orden, una estructura para que entonces pueda funcionar este Estado, ¿no? Si no existiera este orden, que estaríamos hablando de lo que son las normas jurídicas, bueno, cada quien haría lo que quisiera y lo que traería como consecuencia sería un caos. De ahí entonces decimos que el Estado de ahí entonces vamos a decir nosotros que el Estado siempre ha tenido normas jurídicas, ¿no? Estas normas jurídicas que son necesarias para que él pueda realizar sus fines, ¿sale? Tenemos nosotros entonces que el Estado desde su nacimiento ha sido regido por el derecho, ¿no? Pero tenemos que no todos los estados han regido su actuación conforme a lo que actualmente conocemos como Estado de Derecho, ¿no? Tenemos que para que una sociedad viva de acuerdo a su derecho positivo y vigente, tenemos que no le garantiza el vivir en un Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho abarca mayores aspectos, ¿no? Si nosotros decimos que un Estado está viviendo de acuerdo a su derecho positivo, su derecho vigente, acá estaríamos hablando de un estado de legalidad, ¿no? Toda vez que está cumpliendo con todo aquello que está establecido en la ley, ¿no? Tenemos que el término Estado es un concepto que se va a ubicar a partir de la Revolución Liberal Francesa a finales del siglo XVIII. Tenemos que, bueno, ahí es donde se ubica el término Estado de Derecho, pero bueno, existen tratadistas que señalan que este Estado de Derecho ha existido, bueno, desde la edad cristiana, ¿no? La Edad Media cristiana, ¿no? Esto nos lo señala el tratadista Pablo Lucas Verdú. Él nos dice, en la Edad Media cristiana, las controversias sobre el constitutivo formal de la ley entre voluntaristas e intelectualistas contribuyen a perfilar las características de la racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica, ¿no? Entonces, él nos señala que desde esa época ha existido lo que es el Estado de Derecho, pero con otra visión, ¿no?
porque bueno, siempre ha estado el Estado junto con las normas jurídicas, ¿no? Porque bueno, decíamos, las normas jurídicas va a ser el poder coercitivo que va a tener el Estado, ¿no? Para que se puedan aplicar lo que son sus normas, para que se puedan aplicar lo que son sus disposiciones, y de igual forma tenemos que a través de estas normas jurídicas se va a mantener un control, ¿no? Un control en la sociedad. Otros autores señalan que el origen del Estado de Derecho fue en en la Gran Bretaña. Y acá tener nosotros que el conjunto de principios que formaban los requisitos fundamentales para una vida social en orden y con libertad derivaba de la experiencia inicial del mundo anglosajón. Acá vamos a tener que al conjunto de principios, a este conjunto de principios que regulaban esta vida social en orden es lo que se le va a llamar, se le va a llamar como imperio de la ley, ¿sale? Y ahí sería el término más cercano a lo que es el Estado de Derecho. También vamos a tener nosotros que con lo que es el absolutismo, y con el agotamiento del absolutismo que se va a presentar en diversas etapas de los países europeos, vamos a tener que se va a firmar primeramente la monarquía constitucional o limitada. Acá vamos a tener entonces que el Estado de Derecho logra su consolidación de manera definitiva por primera vez a través del triunfo del liberalismo francés. Esto lo vamos a encontrar con lo que es la instauración de la primera República Federal, esta República Federal que se va a dar en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En 1787, y posteriormente lo vamos a encontrar como producto de los Estados Generales convocados por Luis XVI, ¿no? Acá convertidos primero en lo que es la Asamblea General y después en la Asamblea Constituyente, ¿no? Tenemos que a través de lo que es la Asamblea Constituyente van a dar a conocer lo que son la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Acá entonces tenemos que a través de esta Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vamos a tener que va a ser el impulsor más importante para lo que es la constitución del Estado mexicano, ¿no? A principios del siglo XIX, en 1824. Eh, de aquí también podemos ver por lo que es a nuestro Estado de Derecho, vamos a tener que se va a expresar por primera vez en el derecho mexicano, en lo que son el acta constitutiva de la Federación Mexicana y en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824, ¿no? Ok. Tenemos que a través del constitucionalismo liberal se dio la posibilidad al hombre de asumirse como igual con los demás hombres, ¿no? Y le permitió también exigir la tutelación de sus libertades por parte del Estado. También a través de este constitucionalismo liberal se le va a dar un acceso a la libertad, un acceso a la justicia, se le va a dar también un acceso a las instituciones para que, para que el ciudadano pueda tener sus libertades otorgadas en la Constitución para que las pueda desarrollar plenamente, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces acá podemos decir, por lo que hace al Estado de Derecho, tenemos nosotros que este término Estado de Derecho va a ser manejado de diversa forma, tanto por los doctrinarios como por los políticos, ¿no?
tenemos que, por ejemplo, este concepto de Estado de Derecho para los políticos, estos lo utilizan para pedir, ¿no? Para pedir cuando así conviene, pues a sus intereses particulares, ¿no? Ellos van a pedir el cumplimiento de la autoridad, van a pedir que la autoridad dé cumplimiento a lo que está señalado en la ley, ¿no? Es cuando, bueno, ahorita podríamos ver, por ejemplo, y ahorita con lo que estamos en este proceso electoral, bueno, ahí ahorita de que pierden el registro, no pierden el registro, bueno, ellos alegan que se le está violentando lo que son sus derechos, ¿no? Y ellos solicitan entonces que realmente las instituciones se apeguen su actuar a lo que está establecido en las normas jurídicas, ¿no? Tenemos nosotros que entonces vamos a tener nosotros que el Estado de Derecho, para que podamos hablar que realmente existe un Estado de Derecho, el tratadista Elías Díaz nos dice que deben de tener los siguientes elementos. El primer elemento nos está hablando del imperio de la ley. El segundo, lo que es la división de poderes. El tercero, lo que es la legalidad de la administración. Y el cuarto, los derechos y libertades fundamentales, ¿sale? A eso es lo que hace referencia a lo que son los elementos del Estado de Derecho. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos elementos, ¿sale? Ok. Bueno, necesito que tengamos a la mano, por favor, nuestra Constitución para que entonces podamos ir checando lo que nos van diciendo los artículos y así podamos tener una visión más amplia. Ok, acá nos habla, el primer elemento que decíamos para que podamos hablar de un Estado de Derecho, nos habla del imperio de la ley, ¿sale? Del imperio de la ley. Bueno, acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ley, ¿qué entendemos por ley, compañeros? ¿O qué es la ley? ¿Quién de ustedes nos puede ayudar a poder definir en qué consiste la ley? ¿Qué es la ley, compañeros? Nayeli, Mariana, Marcelo, ¿qué es la ley? Es la que regula el comportamiento humano. Ujú. Es la que regula el comportamiento humano. ¿Qué más? ¿Alguien más que le ayude a la compañera? ¿Qué más podríamos agregar, compañeros? Marcelo, tú Es un podrías... conjunto, Ajá. es un conjunto de normas que se rige a todo ser humano, en la sociedad. Ujú. Ok. Conjunto de normas que regula la conducta en la sociedad. Ok. Ujú. Ok. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a tener nosotros que la ley va a ser aquella que va a ser producida por un órgano representativo, ¿no? Un órgano representativo por un órgano popular. En nuestro caso estamos hablando que esta ley va a ser creada por lo que es el Congreso de la Unión, ¿no? A nivel federal y a nivel local estaríamos hablando de lo que es el Congreso del Estado, ¿no? Y tenemos que a través de esta ley, lo que pretende el Estado es establecer la voluntad popular, ¿no? Y de igual forma, a través de esta ley se va a subordinar el actuar de los gobernados, ¿no? De acá entonces vamos a tener nosotros que cuando hablamos del imperio de la ley, tenemos que no solamente vamos a hablar de quién crea la ley, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros podamos hablar del imperio de la ley se necesita que, en primer lugar, bueno, esté emitida esta ley por un órgano legislativo, ¿no? Y este órgano, bueno, esta ley, una vez que ya fue emitida por este órgano que tiene las facultades para poder crearla, vamos a tener que esta ley debe de cumplir con dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones que van a ser necesarias
ley sea legítima y la segunda, que esta ley esté legitimada, ¿sí? Bueno, pudiéramos, leemos lo que son las palabras legítima y legitimada y podríamos confundirnos, ¿no? Cuando nosotros hablamos que una ley debe de ser legitimada, esto nos quiere decir que esta ley debe de venir de un órgano competente, ¿sí? Un órgano competente que en la Constitución tenga establecidas esas facultades, ¿no? Bueno, y aparte de que la imita este órgano competente, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, tenemos que la creación de esta ley debe de cumplir con las diversas formalidades, ¿no? Con todas las formalidades que ya está establecida en nuestra propia Constitución, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos que quienes van a crear las normas jurídicas, decíamos que es el Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, acá también por lo que hace a esta ley legítima, bueno, entonces acá tenemos, ¿qué es ley legítima? Bueno, acá tenemos que para que una ley sea legítima necesitamos que ésta haya sido creada por un órgano competente constitucional, ¿sí? Es decir, un órgano en el cual la Constitución está dando esta competencia para poder crear estas normas, ¿no? Y estas normas o estas leyes hayan sido creadas de acuerdo al procedimiento que ya está establecido en la propia Constitución, ¿sí? Acá nosotros podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el poder revisor de la Constitución o constituyente permanente, ¿no? Acá tenemos que la forma en la que se va a poder reformar nuestra Constitución lo tenemos establecido en el artículo 135 de la Constitución. ¿Quién tiene el artículo 135, compañeros? Si quiere, ya lo tengo abierto, ¿se lo leo? Sí, por favor. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adicionales o reformas lleguen a ser parte de las mismas, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adicionales y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, habrá el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adicionales o reformas. Ok, gracias, compañera. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 135, ahí nos establece de qué forma se va a reformar la Constitución y era lo que comentábamos, ¿no? Se va a reformar y va a reformar el Congreso Constituyente, el Congreso de la Unión, lo que sería el Constituyente Permanente, ¿no? Y para que se pueda modificar necesitamos el voto de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión, ¿no? Que en ese momento estén presentes. Ellos van a acordar lo que son las reformas o las adiciones a esta Constitución y aparte debe de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, ¿no? Entonces acá tenemos un procedimiento especial para que se pueda reformar nuestra Constitución. Ya está establecido, ¿no? En nuestra propia Constitución de qué forma esta se puede reformar, ¿no? Para esto, pues se tiene que cumplir con estos elementos, ¿no? Decíamos, o sea, puede ser el órgano que es competente para reformarla, tenemos nosotros que es el Congreso de la Unión, ¿no? Pero para que se pueda considerar que esta reforma o esta adición está conforme a derecho, necesitamos también pues que sea aprobada por lo que son las legislaturas de los estados. ¿Sale? Ok. Ahora bien, ¿cómo se puede cómo se puede crear una ley, compañeros? ¿Cuál es el procedimiento para poder crear una ley? ¿Sí recuerdan, compañeros? Empieza por la Cámara de Diputados. Ajá, No, es con la iniciativa de ley. ajá. Ajá. ¿Quiénes pueden presentar lo que es la iniciativa de ley?
únicamente lo que es el presidente y en este caso la Cámara de el Congreso de la Unión. El Congreso. ¿Y quién más? ¿Nada más ellos? A ver, vámonos de nuevo al artículo 71, compañeros. Yo lo tengo. Ujú. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas del estado o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. Ok, bueno, entonces ya tenemos que, gracias compañera, en términos de lo que nos dice el artículo 71, quienes pueden iniciar, bueno, presentar iniciativas de ley va a ser el presidente, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados y los ciudadanos, ¿no? Sí, o sea, acá tenemos de que ya tenemos este panorama de quiénes son los que pueden presentar. Bueno, acá nos vamos a ir también que acá nos falta comentar por lo que hace a quienes pueden crear la ley, vamos a tener que va a ser el Congreso de la Unión. ¿Se acuerdan ustedes cómo está conformado el Congreso de la Unión, compañeros? No, mis. No. La Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿cuántos tiene, compañeros? ¿Por quién vamos a votar mañana? Bueno, no por quién, ¿verdad? ¿Qué vamos a elegir el día de mañana, compañeros? Diputados y Diputados senadores. locales y federales, Ajá, ¿y qué más? presidentes municipales. Ajá, presidentes municipales. Ok. Bueno, entonces tenemos que, vamos a hablar nosotros de lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Y tenemos nosotros que, entonces estamos hablando que los que pueden crear la ley va a ser va a ser lo que es el Congreso de la Unión. Este Congreso de la Unión que va a estar conformado por la Cámara de Diputados, que van a ser 500 diputados y por lo que es por lo que es la Cámara de Senadores, ¿no? Que tenemos que son 126 senadores, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo esta creación de la ley, vamos a tener nosotros que nos señala el artículo 72 de qué forma se va a crear lo que es la ley, ¿no? De qué forma se va a crear la ley, ¿no? Tenemos nosotros que los pasos que vamos a seguir va a ser lo que es la iniciativa, si recuerdan cómo es. Bueno, decíamos, ya vimos quiénes son los que pueden presentar la iniciativa, ¿no? Ello en términos de lo que nos dice el artículo 71 constitucional. Vamos a tener, ok, una vez que se presenta la iniciativa, ¿qué es lo que va a pasar, compañeros? ¿A dónde se dirige la iniciativa? ¿Sí recordamos los pasos de creación de Se va hacia los diputados, a la Cámara de Diputados. Ujú. ¿Siempre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Puede ser los diputados o senadores? Ajá, exacto. Hay determinadas materias donde sí se va a tener que ir a una Dependiendo cámara de la... específica. Exacto. Ahí depende de la ley, profesora, o cómo. Ajá. Sí, dependiendo, ahorita vamos a checar. Sí, depende de la ley. O sea, decíamos que cuando se presenta una iniciativa de ley, ya la presenta la iniciativa, de aquí se va a ir a la cámara de origen, ¿no? Ahí se va a empezar a checar lo que es este proyecto de ley. En esta etapa estamos hablando de la discusión, ¿no? Primero lo checa una cámara, la cámara que lo checa por primera vez se llama cámara de origen. Ella la checa, va a hacer sus observaciones y la va a pasar a la siguiente cámara. En la siguiente cámara va a ser la cámara revisora, ¿no? Entonces acá tenemos que estamos en el periodo de discusión, ¿sí?
Acá tenemos que por lo que hace a diversas materias, primero la va a tener que conocer lo que es la Cámara de Diputados, ¿no? Vamos a ver en qué materia va a poderla, tiene que conocerla primero la Cámara de Diputados, ¿sí? Vámonos al artículo 76. ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Cuál, Miss? Artículo 76. A ver, lo tengo así. Son facultades exclusivas del Senado. 1. Analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rinda al Congreso, además, aprobar los tratados internacionales y, y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Fracción 2. Ratifica los nombramientos que el mismo funcionario haga de ministro, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y además jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional en los términos que la ley disponga. Fracción 3. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales, fuerza de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y las estaciones de escuadra de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas. Hasta ahí le dejamos. Bueno, ahí nos está estableciendo cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, ¿no? Denme un minuto, espérenme, déjenme checar el artículo 72. Ok, nos vamos al artículo 72, no es inciso, bueno. El artículo 72 y nos vamos al apartado H. H. ¿Sí? ¿Nos ayudas, por favor? La formación de las leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que verarse sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán distribuirse primero en la Cámara de Diputados. Discutirse, perdón, en la Cámara de Diputados. Acá ya nos está dando, ya nos está marcando por lo que hace, cuál va a ser la Cámara de Origen, ¿no? Cuando esta ley o este decreto haga referencia a lo que son préstamos que el Estado mexicano va a solicitar, a eso se refieren los empréstitos, ¿no? Cuando se refiere a estos préstamos que el Estado mexicano va a solicitar, entonces ahí la primera cámara, la cámara que va a conocer este proyecto de ley, va a ser la Cámara de Diputados, ¿vale? De igual forma, cuando nos hable de lo que son contribuciones o impuestos, va a ser la Cámara de Diputados, o bien sobre reclutamiento de tropas, todo eso, la primera cámara que va a conocerla va a ser la Cámara de Diputados, ¿vale? Bueno, acá entonces ya nos establece lo que es el parámetro, en el artículo 74 ya nos estableció cuál va a ser la cámara de origen, ¿no? Y también, bueno, eso sería el artículo 74 y también sería lo que es el artículo 76, ¿no? Ahí nos establece cuáles son las facultades exclusivas del Senado, ¿no? Si alguna de estas leyes tiene que ver con alguna facultad exclusiva del Senado, entonces la primera cámara que va a tener que conocer va a ser la cámara de senadores. Un ejemplo sería cuando el Estado, a través del presidente, lleva a cabo lo que es un tratado internacional. El tratado internacional lo va a celebrar el presidente, ¿no? Toda vez que él es el encargado de representar al Estado mexicano. Él lo va a firmar, pero no simplemente porque lo haya firmado ya va a ser válido, ¿no? Para esto, bueno, tiene que dar
tiene que dar su visto bueno lo que es la Cámara de Senadores, ¿no? Esa es una facultad exclusiva, de acuerdo a lo que ahorita nos ayudó la compañera a leer, y de acuerdo al artículo 76, es una facultad exclusiva del Senado, ¿no? Ok, ya firmó el tratado el presidente, pero ahora lo tiene que aprobar la Cámara de Senadores, ¿no? Tiene que aprobar este tratado internacional para que entonces sea válido, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos comentar? Ok. Bueno, pues ya tenemos, ¿no? La primera etapa para poder crear una ley, decíamos que es la iniciativa, la discusión, posteriormente vamos a tener lo que es la aprobación por ambas cámaras, ¿no? Una vez que está la iniciativa de ley en la Cámara de Origen, si ella la aprueba, va a pasar entonces a la Cámara Revisora, ¿no? Que va a ser la Cámara, bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los empréstitos de un préstamo, de alguna contribución, vamos a tener que primero va a conocer la Cámara de Diputados. Una vez que conoce la Cámara de Diputados, va a hacer las anotaciones a esta iniciativa de ley y la va a pasar a la Cámara de Senadores. La van a volver a revisar, si todo está correcto, entonces ahí ya va a estar aprobada por ambas cámaras, ¿no? Después de esto vamos a tener nosotros que viene la siguiente etapa, ¿no? La etapa de sanción, ¿sí? Esta etapa de sanción, que es lo que nosotros conocemos como el derecho de veto. Este derecho va a ser utilizado por el presidente para que él pueda realizar las observaciones que crea conveniente, ¿sale? Él va a realizar las observaciones y él, una vez que ya realice sus observaciones, bueno, ya se va a promulgar, ¿no? Se va a promulgar y se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se promulgue y se publica, ahí vamos a tener que se va a señalar cuándo va a ser la entrada de vigencia, ¿no? La entrada de vigencia tenemos que va a ser cuando, bueno, se refiere a que a partir de qué fecha ya se va a aplicar esta nueva ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Las etapas para que el procedimiento que se sigue para la creación de una ley, vamos a tener que va a ser la iniciativa, la discusión, la aprobación por ambas cámaras, lo que es la sanción, lo que es la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación y la entrada de vigencia de la ley. ¿Sale? Así es como se forma una ley, pero tenemos nosotros que también existen excepciones, ¿no? Excepciones para crear estas leyes, ¿no? Tenemos que también el Poder Ejecutivo va a poder legislar, ¿sí? Para ello nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 49 de nuestra Constitución. ¿Quién nos puede ayudar con el artículo 49, compañeros? Sí, gusta yo, Miss. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para el ejercicio y la legislativo, ejecutivo y judicial. No podrá reunirse dos o más. Permita. ¿Me escucha, Miss? Sí, te escuchamos, compañero. A ver, si gusta, inicio. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgan facultades extraordinarias para legislar.
Ok, entonces tenemos, bueno, gracias compañera. En el artículo 49 ya nos está dando las facultades extraordinarias que va a tener el Poder Ejecutivo para poder legislar, ¿sale? Y ella, bueno, acá este artículo 49 nos va a remitir al artículo 29 y 131. ¿Quién nos ayuda con el 29 y el 131, compañeros? Así rapidín, rapidín. Ok. ¿Quién nos ayuda, por favor? Marcelo, ¿nos ayudas? Sí, Miss. Con el artículo 29, ¿verdad? Sí, con el 29. Sí, Miss, ahorita. En un momentito lo ando, lo estoy buscando. Es que la tengo, pero ahorita. ¿O recuerdan exactamente el 29? 29. Si gustan, le ayudo con el 29. Y de mientras que busque el compañero el 131, ¿no? ¿Qué te parece, compañero? Sí. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que componga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría del Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de la concepción permanente podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que puesten obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose en el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase el tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que se le acuerde. Ok, ya está compañera. Bueno, entonces tenemos que acá que en caso del Estado mexicano Creo que se escucha muy viciado el audio. ¿verdad? Sí, creo que es mi red o algo así. En el tuyo. Ok, vamos a tener lo siguiente. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 29, vamos a tener que si el Estado mexicano se encontrara en un estado de peligro, de perturbación de la paz pública o de algún conflicto, vamos a tener que aquí el presidente tiene la facultad con la aprobación del Congreso de restringir o bien suspender en todo el país lo que son los derechos y las garantías, ¿no? Para que entonces el Estado pueda hacer frente a esta situación. Entonces tenemos que acá esta facultad que estaba establecida en lo que era el artículo 74, entonces ahí tenemos que, perdón, por lo que hace el artículo 49, tenemos que es la facultad que le da la Constitución al Poder Ejecutivo para poder emitir normas, para poder legislar cuando el Estado mexicano se encuentre en un peligro inminente, ¿no? Y también tenemos, por lo que hace el artículo 131, tenemos que también va a poder... Ya lo tengo, Miss. Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado para el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas o de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso.
y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regularizar el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país, el propio Ejecutivo, al enviar al Congreso del presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concebida. Bien, entonces tenemos que acá por lo que hace al artículo 131, ahí nos establece que el Ejecutivo podrá, bueno, que el Ejecutivo está facultado para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, ¿no? También él tiene la facultad para poder restringir y para prohibir la importación y las exportaciones y el tránsito de productos, ¿no? Cuando él estime urgente, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que, acá de una u otra forma tenemos que el artículo 131 nos habla de lo que es la facultad que tiene el Ejecutivo para legislar por lo que hace en materia de comercio exterior, ¿no? Y por lo que hace al artículo 29 tenemos que el Ejecutivo también puede suspender estas garantías, ¿no? Cuando el Estado se encuentre en un peligro grave, ¿no? En un peligro inminente, ¿no? En esa situación, entonces, para que pueda actuar el Estado, va a suspender determinadas garantías, determinados derechos para poder hacer frente, ¿no? Acá tenemos entonces que es una facultad extraordinaria. No pierdan de vista esta situación que ahorita vamos a comentar si realmente en nuestro país existe el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, también tenemos nosotros, por lo que hace a otras dos cuestiones en donde también el Estado puede emitir normas generales, ¿no? Estos dos casos van a ser por lo que se refiere a los tratados internacionales. Recordemos nosotros que los tratados internacionales también se consideran ley, ¿no? Se consideran ley, están abajo de lo que es la Constitución, ¿no? Para ello, bueno, se encuentra abajo de la Constitución, ¿no? Para ello nos tendríamos que ir a lo que nos dice el artículo 133. El artículo 133 nos dice lo siguiente, ¿no? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los tratados internacionales también se consideran ley suprema de la Unión, ¿no? Ello en términos de lo que nos dice el artículo 133. Y tenemos que, de acuerdo a las facultades que tiene el presidente, y que está señalado en el artículo 89, tenemos que él va a llevar a cabo lo que él va a firmar los tratados internacionales, pero estos tratados internacionales, como comentábamos anteriormente, van a tener que ser aprobados por el Senado de la República, ¿sí? Ahora bien, bueno, entonces esa sería otra forma en la que el Poder Ejecutivo también puede legislar. Y la siguiente que podemos encontrar nosotros también es por lo que hace a los reglamentos de las leyes. Sí, ¿podría alguien de ustedes, por favor, buscar el artículo 89? ¿89, Miss? Ajá, por favor. ¿Quiere que se lo lea, maestra? Sí, por favor. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo una esfera administrativa. ¿Sí me escucha? Ajá. Sí.
Sí, administrativa su exacta observancia. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no determina otro modo en la Constitución o en las leyes. ¿Le sigo? Ok, ya nos vamos a la fracción décima. Por favor. 10ª. Sí. Acá en este Dirigir la artículo... Ajá. Bueno, perdón. Sí, compañera. dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, emprender, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sosteniendo la aprobación del Senado. En la condición de la política, el titular ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la posición de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ok. Bueno, regresamos igual al mismo punto, ¿no? Acá nos está hablando de cuáles son las facultades que tiene que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Acá nos está hablando de lo que son los tratados internacionales, lo que ya habíamos comentado, y por lo que hace a la primera fracción tenemos que nos está hablando de lo que es, que el Poder Ejecutivo va a tener entre sus facultades ejecutar las leyes que pida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, ¿no? De igual forma, dentro de las facultades que encontramos acá en el artículo 89, tenemos que a él le va a corresponder hacer reglamentos, ¿no? Reglamentos de las leyes, ¿no? Dictar normatividad más detallada que la ley, ¿no? Para que se pueda precisar cómo se debe de cumplir esta ley. Cuando nos dice proveer en la esfera administrativa, en la fracción primera, ¿no? Proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, ahí le da la libertad al presidente para que él pueda crear lo que son reglamentos, ¿no? Reglamentos de las leyes, ¿no? Dictar normatividad más detallada, ¿no? Y ahí tenemos otra facultad extraordinaria de lo que es el presidente para que pueda legislar, ¿sí? Tan bueno, entonces ya establecimos nosotros por lo que hace a las autoridades que pueden emitir leyes, ya dijimos que va a ser el Congreso de la Unión y también va a poder ser el presidente de la República. Toda vez que, tal y como acabamos de checar, la Constitución le da facultades extraordinarias, ¿no? Extraordinarias para poder legislar. Ya vimos en qué materia puede legislar. Eso sería a nivel federal. Ahora si nos vamos a nivel local, vamos a tener que las autoridades que pueden emitir leyes, vamos a tener que va a ser el Congreso de los estados, ¿no? De las entidades federativas. También vamos a tener que, en la propia Constitución también se establece cómo se va, la Constitución local establece también de qué forma se va a poder llevar a cabo la reforma, la modificación a esta constitución local. Y también tenemos, por lo que hace a las leyes locales, quienes son los facultados para poder crear estas leyes, vamos a tener que van a ser los congresos locales, ¿no? Y tenemos que también va a tener facultades extraordinarias, lo que son los gobernadores y los ayuntamientos para poder expedir sus reglamentos relativos a su normatividad local, ¿sí? Ya nos dimos cuenta entonces cuáles son los que están autorizados para poder crear una ley, ¿no? Para que, bueno, con ello, si estas autoridades crean una ley de acuerdo al procedimiento que está establecido, vamos a decir entonces que esta ley que fue emanada de estos órganos va a ser una ley legítima, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora bien,
tenemos nosotros que va a existir también lo que es el control constitucional. A nivel federal, este control de la constitucionalidad va a ser lo que es el amparo, lo que es la acción de inconstitucionalidad y lo que es la controversia constitucional. Y a nivel local vamos a tener que va a ser la acción de inconstitucionalidad local. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. Compañeros, una pregunta. Decíamos nosotros que el Congreso de la Unión está conformado por lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿A quién representan los diputados y a quién representan los senadores? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta, nosotros acá en el estado de Puebla tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En el estado únicamente tenemos Cámara de Diputados. ¿Por qué, compañera? Porque es un congreso local, únicamente son diputados. Los senadores son a nivel federal porque representan a cada estado. Órale, ajá. Ok, correcto. Sí, ya nos contestó la compañera, exacto. Pues tenemos que los senadores, perdón, los senadores representan a las entidades federativas y los diputados representan a la población, ¿no? De ahí que en las legislaturas de los estados nada más tenemos Cámara de Diputados, nada más, porque somos una sola entidad federativa, ¿no? No hay más entidad federativa, ¿no? De ahí entonces que no es necesario que haya una Cámara de Senadores, ¿no? Ok, compañera, muchas gracias. Bueno, entonces ya sabemos qué es la ley legítima. Ahora vámonos a lo que es la ley legitimada. ¿A qué les suena, compañeros, con ley legitimada? Que ya fue como aprobada, maestra, ¿será eso? Ya la aprobamos el anterior, ¿no? La ley legítima, cuando esta ley llevó todo el procedimiento, todo el proceso legislativo, ¿no? Lo que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de vigencia, ¿no? Ahí ya la aprobamos. Esa parte entraría en lo que es la ley legítima. Ahora vamos a lo que es la ley legitimada. ¿A qué otra cosa le suena? Ok. Tenemos que cuando nosotros hablamos de la ley legitimada, bueno, en primer lugar tenemos que es otra condición para que se pueda hablar de lo que es el imperio de la ley. Y esto hace referencia a que esta ley, que ya fue legítima, ahora esta ley tiene que ser cumplida por el gobernado, tiene que ser acatada. Si es acatada, si es cumplida por el gobernado, estamos hablando de una ley legítima, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos lo que nos dice el tratadista Hans Kelsen en su obra de Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales. Él señala lo siguiente, nos dice, es el hecho de que en efecto las normas sean obedecidas y aplicadas. Perdón. Nos dice, decíamos que Hans Kelsen nos dice, es el hecho de que en efecto las normas sean obedecidas y aplicadas. Es un juicio concerniente a la eficacia. Es un juicio sobre lo que es una declaración acerca de la realidad natural. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí que la eficacia se debe de encontrar en todo el sistema jurídico, en un cuerpo normativo o bien en una ley. Acá tenemos entonces que para que esta ley sea legitimada necesitamos que sea realmente acatada, ¿no? Sea acatada por lo que son sus gobernantes, sus gobernados, perdón, ¿sí? Tenemos que nosotros tener, para que podamos decir que esta ley es legítima y es legitimada, se tiene que obedecer, ¿sale? Sí, ahora bien, bueno, ya tenemos la ley. ¿Quién va a ser, cómo se va a hacer para que esta ley pueda ser acatada por el ciudadano,
por el gobernado, bueno, pues acá tenemos que le va a corresponder al Estado hacer efectiva esta ley, ¿no? Él tiene que realizar toda y tiene que realizar lo que son las estrategias que considere necesarias para que realmente esta ley sea acatada por el gobernado, ¿sale? Y tenemos también por lo que hace a esta ley legitimada, tenemos al tratadista Max Weber. Él nos dice que para que la dominación o la probabilidad de alcanzar obediencia en una ley se debe de fundar en varios motivos. Primero tenemos que el que obedece encuentre consideraciones utilitarias de ventaja e inconveniente. También puede ser obedecida esta ley por costumbre o hábito, o bien por el puro afecto a la mera inclinación a un comportamiento de súbdito. Bueno, acá tenemos que de una u otra forma nosotros estamos conscientes de que cuando se crea una norma, pues es necesario que exista esta norma, ¿no? Decíamos, si no existe esta norma, pues va a ser un caos, cada quien va a hacer lo que se le dé la gana y no vamos a poder ni vivir en paz y no vamos a poder lograr nuestros objetivos, tanto particulares como a nivel Estado, ¿no? Entonces de aquí, sí, el ciudadano pues tiene esa idea, ¿no? De que realmente sí es necesario obedecer estas leyes, ¿no? E independientemente de ellos, pues también el Estado, estamos hablando de normas jurídicas, ¿no? Recordemos cuáles son las características de las normas jurídicas, ¿no? Van a ser impuestas y tú las tienes que acatar. Si tú no las quieres acatar, pues va a venir una tercera persona y te va a hacer que tú las acates, ¿no? Pues estamos en la misma situación, ¿no? El Estado como organismo pues cuenta con determinado aparato para que si tú no quieres cumplir esta ley, bueno, se te va a obligar a cumplirla, ¿no? Un ejemplo podríamos poner lo que es en materia de contribuciones, ¿no? Decíamos, dentro de nuestras obligaciones como mexicanos, tenemos el de contribuir al gasto público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través del pago de nuestros impuestos, ¿no? Pero bueno, nuestra ley, nuestro código fiscal, pues nos da la libertad de que nosotros hagamos nuestra declaración de acuerdo a como nosotros consideremos, ¿no? Claro, cumpliendo con lo que nos dice la normatividad, ¿no? Yo libremente le voy a decir al SAT, ¿sabes qué? Yo recibí esta cantidad de dinero, yo di estas facturas, en base a estas facturas, yo te tengo que entregar esta cantidad de impuestos, ¿no? Tengo que pagar estos impuestos y bueno, yo te lo pago, ¿no? Y el Estado te da esa libertad, ¿no? Pero si tú no lo realizas, teniendo la obligación de realizarlo, toda vez que tú expediste facturas, bueno, ya la autoridad te dio la oportunidad de que tú hicieras tu declaración de acuerdo a tus ingresos, ¿no? Porque el que conoce tus ingresos eres tú. Pero si tú no realizas esta declaración, bueno, entonces va a venir el Estado y te va a hacer que tú pagues estos impuestos, ¿no? Para esto, pues bueno, ya entraría acá en juego lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, en donde ya te van a checar toda tu documentación y de ahí ya van a sacar lo que es el cálculo, ¿no? ¿Cuál es el cálculo de los impuestos que tú tenías que haber cubierto, ¿no? Y de ahí, bueno, ya te va a generar no pago, ya te va a generar lo que son recargos, ¿no? Multas, ¿sale? Sí, sí me explico. Entonces, de una u otra forma tenemos que, para que podamos nosotros hablar del imperio de la ley, necesitamos que se cubran dos requisitos. Que la ley sea legítima, que sea emitida por la autoridad que está establecida en nuestra Constitución, que se sigan los procedimientos para esta ley, y tenemos que esta ley sea legitimada, es decir, que sea obedecida, que sea acatada por sus gobernantes. ¿Sale? Después de esto, el segundo elemento que nosotros tenemos por lo que hace a este Estado de Derecho va a ser lo que es la división de poderes, ¿no? Tenemos que en México, nuestra división de poderes, tal y como hace un rato nos ayudó a leer una de las compañeras, nos decía que el poder público se va a dividir en ejecutivo, legislativo y judicial. Recordemos, ¿no? Ejecutivo va a ser el que administra y el que representa al Estado, legislativo el que crea las normas y judicial el que aplica las normas. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, compañeros.
Bueno, también acá es importante que veamos lo que es la división de poderes, ¿no? Acá sería muy importante que alguno de ustedes nos ayudara a leer lo que nos dice el tratadista Lord Acton, ¿sale? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Me ayudas, Marcelo? ¿Me ayudas, Sí, división de poderes. En México, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Lord Acton señala, el poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente. Por eso es que la ideología liberal resolvió que el poder es quien debe de controlar al poder. Es necesario fortalecer la independencia de los poderes, tanto en nombramiento como en la asignación presupuestal, pues estas son las primeras formas de dependencia efectiva entre poderes. Ok. Acá es muy importante lo que nos dice este tratadista, nos dice el poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente, ¿no? De ahí entonces que es necesario que este poder que está conformado, este poder que conforma, bueno, o que tiene el Estado sea dividido, ¿no? Para que de esta forma cada poder pueda realizar su función, ¿no? Y de ahí no se pueda corromper este poder, ¿no? Es muy importante, ¿no? De acá, bueno, nos podríamos ir a lo que son los estados absolutistas, ¿no? En donde nada más quien tenía el poder era una sola persona, ¿no? Entonces realmente, pues esta persona hacía y deshacía lo que a su saber y entender quería, ¿no? Entonces de ahí que es muy importante que exista esta división de poderes, ¿no? Así se trata o se evita de que haya de que se corrompa este poder, ¿no? Y si dividimos las facultades en tres poderes, pues tenemos que puede existir un equilibrio, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, compañeros. Bueno, de ahí entonces tenemos nosotros que en el Estado mexicano vamos a contar con estos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Acá sería muy importante comentar, o bueno, que comentáramos nosotros si realmente en México existe la división de poderes. ¿Creen ustedes que sí existe esta división de poderes o aún nos falta como que pulir más esta situación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí existe esta división de poderes, compañeros? Yo digo que no, Miss, actualmente no, porque como que el legislativo trabaja, bueno, no trabaja, o sea, está como que conludido con los otros y no hay una división real de poderes para que cada quien pudiera hacer su propia función. Ok, sí. Marcelo, ¿tú qué opinas? Mariana, ¿tú qué opinas? Carla, ¿tú qué opinas? Ok, hace un ratito cuando estábamos hablando de lo que eran las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo, tenemos que, bueno, si estamos hablando de una división de poderes, tenemos que cada poder tiene que realizar una determinada función.
Si hubiese una división de poderes, tenemos que, estamos hablando de los tres poderes, ¿no? Tendríamos que entonces el legislativo, el ejecutivo no podría meterse en las funciones que realiza el legislativo y a su vez el judicial igual no podría inmiscuirse en los otros dos poderes, ¿no? Y tenemos, bueno, acá, de lo que acabamos de leer hace un rato, por lo que hace el poder ejecutivo, él tiene facultades extraordinarias para legislar. Si bien son facultades extraordinarias, él puede legislar. Y tenemos que, de acuerdo a nuestra división de poderes, el único que debería poder legislar sería el poder legislativo, nada más, ¿no? Entonces acá tenemos que, aunque sean facultades extraordinarias del poder ejecutivo, él está invadiendo la esfera del poder legislativo, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Ahora bien, si nosotros nos vamos a la forma en la que se elige a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, también tenemos que acá hay una intervención por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿O no, compañeros? Inclusive hubo un problema, ¿no, maestra? Ahora con lo del nombramiento que quería quitar el presidente a los magistrados, que le dijeron que tenía que checar la ley primero para que no se estuviera metiendo en cosas que no eran de su incumbencia en ese momento. Sí, sí. O sea, realmente sí hay una interferencia del Poder Ejecutivo. Vamos a ver. ¿O no? Entonces realmente nos falta mucho todavía por lo que es esta división de poderes, ¿no? Eh, espérenme un minuto. Mm, Acá está. A ver, en el artículo 96, compañeros. Yo ya lo tengo aquí. Por favor. La primera parte, nada más. El primer párrafo, por favor. Ok. Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una eterna consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo el ministro de Personas que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Continúa, compañera, continúa. Sí. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Ok. Entonces acá ya tenemos, ¿no? Que por lo que hace, gracias compañera, por lo que hace para nombrar a los ministros de la Suprema Corte, quien va a dar la terna de estos ministros va a ser el presidente, ¿no? Entonces acá, de una u otra forma, el presidente está teniendo injerencia en el poder judicial, ¿no? Yo te nombro, pues tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Tenemos entonces que de igual forma, ya vimos, ¿no? El poder ejecutivo tuvo injerencia en lo que es el poder legislativo, tiene injerencia toda vez que él puede también legislar, ¿no? Y también tiene injerencia en el poder judicial toda vez que él es el que va a dar la terna para que se puedan nombrar
a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Siendo que los ministros de la Suprema Corte, bueno, la Suprema Corte es el órgano más importante por lo que hace al Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya el Ejecutivo ya metió mano en los tres, de forma, de forma indirecta, ya metió mano, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, si nos vamos más a lo que es el Poder Legislativo, tenemos que el Ejecutivo tiene el derecho de veto, ¿no? Sí, se recuerdan a qué se refiere este derecho de veto, ¿no? Decíamos que a través de este derecho de veto, decíamos que el presidente puede hacer sus observaciones, ¿no? A lo que son estas iniciativas de leyes, ¿no? Él va a hacer sus observaciones, estas observaciones, pues de igual forma tienen que tomarlas en cuenta lo que es el Congreso de la Unión, ¿no? Para que se pueda aprobar esta nueva ley. Y por otra parte tenemos también que recordemos que cada año, cada año se tiene que programar cuáles van a ser los ingresos que va a recibir el Estado y de qué forma se va a gastar este dinero que se tiene proyectado que ingrese a las arcas del Estado, ¿no? Para el siguiente año fiscal, ¿no? Bueno, y también acá en este presupuesto de egresos de la federación, ahí también va a tener, ¿quién tiene intervención? Pues tiene intervención el Ejecutivo Federal, ¿no? Y a través de este presupuesto de egresos vamos a tener que se va a establecer cuál va a ser el presupuesto con el cual va a contar tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Entonces tenemos que de nueva forma vuelve a haber injerencia por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, sí existe una división de poderes, sí existe, pero todavía estamos muy lejanos de que realmente sea efectiva esta división de poderes, ¿no? Acá lo que se requiere es que realmente cada poder realice lo que está señalado en nuestra Constitución, o de que realmente cada poder lleve a cabo su función, ¿no? Ejecutivo, administrar, representar, legislativo, crear leyes, judicial, aplicar las leyes, ¿no? Y que no haya injerencia ni de uno ni de otro poder, ¿no? Aunque sean facultades extraordinarias, ¿no? ¿Sí? Acá nos dice este tratadista, Márquez Rabago, nos dice pensar en independizar más a los poderes, con lo cual quedaría como pendiente resolver una nueva forma de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin participación del Ejecutivo Federal. Independencia presupuestal del Poder Judicial, Poder Legislativo y órganos constitucionales autónomos, asignando recursos fijos del presupuesto de egresos de la Federación sin intervención del Ejecutivo Federal, ¿sí? Porque bueno, al haber acá hay una dependencia, ¿no? Por lo que hace al presupuesto, de una dependencia del legislativo y de los órganos constitucionales, por lo que hace al poder ejecutivo, ¿no? Toda vez que él tiene injerencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico, compañeros? Después de aquí el siguiente elemento para que nosotros podamos hablar de un estado de derecho es la legalidad de la administración, ¿sí? Por lo que hace a esta legalidad, vamos a tener nosotros que la legalidad, bueno, hace referencia a la actuación de la autoridad según la ley y que también esta actuación de la autoridad tenga un control judicial. Tenemos que a través de este principio de legalidad, lo que se va a tratar de garantizar es la eficacia del Estado de Derecho. Acá con esta eficacia vamos a tener nosotros lo que es el principio
Ok, entonces estábamos hablando de lo que es el principio de legalidad, ¿no? En este principio de legalidad tenemos que se traduce en lo siguiente: la autoridad solamente puede hacer todo aquello que la ley le permite y el ciudadano solamente puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. De aquí entonces nosotros tenemos que todo acto que emite una autoridad en determinado momento puede afectar o puede extinguir el derecho de un gobernado. De ahí entonces nosotros hablamos de lo que es el acto de molestia y el acto de privación. Para que se pueda dar este acto de molestia y este acto de privación, necesitamos que se cumplan con determinados requisitos, siendo el más importante que la ley faculte a esta autoridad para poder realizar este acto. Es decir, este acto que va a realizar la autoridad debe de estar debidamente fundado, ¿no? Debe de estar establecido en una ley para que entonces la autoridad pueda realizarlo, ¿no? Y tenemos acá su fundamento para lo que es este acto de molestia y este acto de privación, lo que es el artículo 16, párrafo primero, ¿no? Acá en este artículo se nos dice, ¿no? Por lo que hace al acto de molestia, se nos dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio. Permítanme tantito, por favor. Ok, entonces tenemos que a través de este artículo, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución, acá nos establece que los bienes tutelados por este artículo van a ser los siguientes: lo que es la persona, la familia, el domicilio, papeles o posesiones, ¿sí? Acá tenemos entonces, eso es lo que protege este artículo, ¿no? Es lo que nos está protegiendo. Sale los bienes que están tutelados por la Constitución a través de este artículo. De ahí entonces tenemos que también nos establece cuáles son los requisitos que debe de cumplir la autoridad para molestar los derechos del gobernado, ¿no? Es en virtud de un mandamiento, dice, en virtud de un mandamiento escrito, de que se ha emitido por una autoridad competente, y esta autoridad tiene que fundar y motivar la causa legal del procedimiento, ¿sí? Entonces acá ya tenemos, nos queda más claro, el artículo 16, párrafo primero, nos habla del acto de molestia, ¿no? Para que una autoridad pueda emitir un acto de molestia, necesitamos, bueno, este acto de molestia necesitamos que lo realice a través de un mandamiento escrito. Esta autoridad debe de ser competente, debe de fundar y debe de motivar la causa legal del procedimiento. Y este artículo 16, los bienes que tutela son la persona, la familia, domicilio, papeles o posesiones. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora bien, nos vamos ahora a los bienes tutelados formalmente por la Constitución para poder llevar a cabo los actos de privación. ¿Sale? Los bienes tutelados van a ser la libertad, la propiedad, lo que es la propiedad, la posesión y los derechos, ¿sale? A eso se refiere por lo que hace a los bienes que tutela el acto de privación. De igual forma lo vamos a encontrar en el artículo 16. Acá tenemos, para que se pueda hablar que este acto de privación sea, sea legal, necesitamos que este acto de privación cumpla con los siguientes requisitos: que sea a través de un juicio,
seguido ante tribunales previamente establecidos y que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Sale? Sí, acá un ejemplo podríamos poner que para que te puedan, si tú eres un servidor público, para que te puedan emitir una sanción administrativa, pues tiene que cumplir esta autoridad. Primero, la autoridad que te va a sancionar, pues debe de tener estas facultades, ¿no? Es decir, esta autoridad te tiene que señalar en qué inciso, en qué artículo, en qué fracción, en qué numeral se encuentra la facultad que le da esta autoridad para poder realizar una privación, ¿no? Una privación de tu derecho, ¿no? Y tenemos que, bueno, decíamos que tiene que ser mediante juicio, seguido ante el tribunal previamente establecido y que se cumplan con las formalidades, ¿no? Es decir, hay que cumplir con las formalidades que ya están establecidos en la ley. Si yo soy servidor público, bueno, me van a iniciar un procedimiento administrativo, yo tengo la facultad en ese procedimiento administrativo de poder defenderme, ¿no? De poder ser oído y vencido en juicio, es decir, yo voy a tener la facultad de presentar mis defensas, presentar mis pruebas, ¿no? Para que yo pueda acreditar que realmente yo no estoy cometiendo esa conducta que se me está atribuyendo. Y acá la autoridad, bueno, me tiene que conceder ese derecho y la autoridad debe de cumplir con todas las formalidades que ya están establecidas en este procedimiento. Para esto nos tendríamos que ir a lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Esta ley, bueno, tiene que haber sido creada con anterioridad a este hecho, ¿no? Vamos a suponer que se me está sancionando, hoy se me va a iniciar este procedimiento administrativo, pues esta ley ya debería de estar con muchísimo tiempo de antelación, ¿sale? Cuando hablamos de la fundamentación, recordemos, ¿no? La fundamentación consiste en lo siguiente: la autoridad tiene la obligación de citar los preceptos legales de la Constitución, de la ley, del reglamento administrativo, en el cual le atribuye a esta autoridad la facultad para molestar o para privar de un derecho a un gobernado. Esta cita de preceptos tiene que ser de forma detallada, de ahí que decíamos, ¿no? Que tiene que señalar el artículo, fracción, inciso, apartado, este párrafo, numeral, ¿no? Entonces, sí, esa es la obligación de la autoridad. Él tiene que señalar, no simplemente es mencionar todos los artículos y ya sabes que ahora que el gobernado se ponga a buscar cada artículo, porque en alguno de esos artículos yo me acuerdo que tengo facultades como autoridad para poder emitir este acto de molestia. No, la autoridad tiene que señalar de forma precisa, ¿sale? Si no señala de forma precisa, entonces estamos hablando de que este acto de autoridad no está debidamente fundado. Al no estar debidamente fundado, pues podríamos echar abajo este acto de molestia. Y la motivación hace referencia a que, bueno, ya está la normatividad, ¿no? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas me dice que yo debo de conducirme como servidor público de esta forma, ¿no? Así me dice, ¿sí? Y la autoridad dice que yo no me conducí de esta forma. Bueno, pues él tiene que mencionar por qué me es aplicable ese artículo, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué la conducta que yo realicé se equipara en lo que está contenido en este artículo? ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que la motivación acá hace referencia a los hechos o las circunstancias que va a tomar en cuenta la autoridad para determinar en un caso particular si se concreta la hipótesis, ¿no? La hipótesis de la norma, ¿no? ¿Sí? Él tiene que decir el por qué me va a aplicar esa norma, ¿no? ¿Por qué? O sea, debidamente tiene que estar establecido, ¿no? Igual no lo puede dejar así abierto, porque entonces de igual forma no está motivado el acto de la autoridad. Al no estar motivado, pues lo puede echar abajo, ¿sí? Bueno, después de acá vamos con lo que es el control de la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Acá por lo que hace al control de constitucionalidad de las leyes, vamos a tener nosotros lo siguiente. Acá son los medios con los cuales se cuenta para
para poder, ¿cómo les explico? Acá a través de estos medios de control de constitucionalidad, yo puedo alegar, por ejemplo, que una ley no está de acuerdo a lo que está señalado en nuestra constitución, ¿no? Podemos decir que esta ley va en contra de la constitución, ¿no? Para eso yo tengo determinados medios para hacerlos valer, ¿sí? Tenemos que los medios con los cuales yo voy a contar va a ser el juicio de amparo, va a ser el juicio de la controversia constitucional y el juicio de la acción constitucional, ¿sale? A través de estos medios yo puedo alegar que realmente la norma que se está aplicando, la norma que se me quiere aplicar, no es conforme a derecho, no está conforme a lo que está señalado en nuestra constitución, ¿no? Está teniendo, es totalmente diferente, ¿no? Un ejemplo podríamos poner nosotros, tenemos que en materia mercantil, el único facultado para legislar en materia mercantil es el Congreso de la Unión, ¿sí? La legislación que se da en materia mercantil es a nivel federal, va a aplicarse en toda la República Mexicana. Pero a lo mejor tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice nuestra constitución, la constitución local, tenemos que las legislaturas estatales, ellos pueden crear normas, ¿no? Normas que se van a aplicar nada más aquí en la República, perdón, aquí en la entidad federativa, ¿no? Y a lo mejor a uno de nuestros diputados se les ocurre crear una ley mercantil que nada más se va a aplicar acá en Puebla, ¿no? Bueno, ya bien bonito la crea, se menciona en esta ley que va a ser de aplicación interna, ¿no? Nada más acá se va a aplicar, ¿no? Bueno, pues resulta que esta ley va a ser inconstitucional, toda vez que si nos vamos a las facultades del Congreso de la Unión, por lo que hace en materia mercantil, el único que puede legislar es el Congreso de la Unión. Entonces de ahí ya hay una limitante para las legislaturas de los estados. Al existir esta limitante, los estados no pueden crear una norma que haga referencia a lo que son las cuestiones mercantiles, ¿no? Toda vez que está prohibido, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué se refiere la controversia constitucional? Bueno, acá vamos a tener que a través de esta controversia constitucional se va a atacar la invasión de las esferas competenciales entre los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Acá lo que se busca es tutelar el ejercicio de las atribuciones constitucionales, de estas atribuciones que le da la Constitución a cada órgano, ¿sale? Y pues, bueno, eso hace referencia a lo que son las controversias inconstitucionales, ¿sale? Y lo que es el juicio de amparo, bueno, este juicio de amparo yo lo voy a promover cuando alguna autoridad o algún particular me está violentando mis derechos humanos, ¿no? Ahí yo tengo la facultad de interponer este juicio, ¿no? Dependiendo del tipo, acá por lo que hace el amparo, pues voy a encontrar dos tipos de amparo, ¿no? Amparo directo y amparo indirecto. Amparo directo yo lo voy a promover cuando ya se emitió contra sentencias definitivas, ¿no? Y amparo indirecto lo voy a promover en cualquier otro acto que no sea una sentencia definitiva, ¿sí? Sería, bueno, que yo considero que se me está violentando algún derecho humano, ¿sale? Y las acciones de inconstitucionalidad tenemos este medio de control. Este medio de control tiene como objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, ¿sí? Ahí tenemos que en esa situación vamos entonces a promover una acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Bueno. Tenemos este control de constitucionalidad de las leyes, bueno, nosotros sí lo tenemos, ya habíamos comentado, está el juicio de amparo,
está lo que es el juicio de controversia constitucionalidad, que ya decíamos, ¿no? El juicio de controversia constitucionalidad hace referencia a la competencia constitucional originaria de las autoridades, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de lo que son, de que las facultades que tiene cada autoridad, ¿no? Cada autoridad tiene que respetar sus facultades, no se pueden mezclar con las otras, ¿no? Salvo lo que diga nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, no podríamos alegar de que el Poder Ejecutivo está legislando por lo que hace en materia, por lo que hacen las contribuciones, toda vez que, bueno, tal y como acabábamos de leer, como leímos, tiene una facultad extraordinaria, ¿no? A eso hace referencia a lo que es el juicio de controversia constitucionalidad. Y tenemos que, por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad, bueno, acá nos está hablando de lo que es la supremacía constitucional, ¿no? Acá tenemos nosotros que tenemos que lo que está establecido en nuestra Constitución, bueno, de ahí es la ley suprema, de ahí se van a derivar lo que son las leyes secundarias, ¿no? Estas leyes secundarias que no pueden contravenir lo que ya está dispuesto en nuestra Constitución, ¿no? Acá el ejemplo que poníamos, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? No se puede legislar en materia, los estados, las entidades federativas no pueden legislar en materia mercantil, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, que es la ley suprema, los únicos que pueden legislar en materia mercantil es el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces acá, a través del juicio de inconstitucionalidad, lo que se está protegiendo es la supremacía de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la ley suprema. Lo que está establecido en la Constitución se tiene que respetar, ¿no? De ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que en las constituciones locales, cada entidad federativa tiene su constitución local, pero esta constitución local no puede contravenir lo que ya está dispuesto en nuestra Constitución federal. ¿Sí me explicó? Ok. Bueno, tenemos como último punto, se nos dice, tenemos que el tratadista Márquez Rábago, él nos dice que puede existir elementos adicionales a estos elementos que señalaban, a estos elementos que señalaba, que se señalan como elementos del Estado de Derecho, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Los elementos del Estado de Derecho es el imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la administración, derechos y libertades fundamentales, que es la garantía jurídico formal. Acá sería lo que es acá sería lo que es bueno, los derechos y libertades fundamentales, acá tendríamos lo que son nuestros derechos humanos, y la forma en la que nosotros podemos hacer valer estos derechos humanos, pues va a ser a través del juicio de amparo. Ok, compañera, gracias. Y nos señala que aparte de estos derechos, de estos elementos, deben de existir otros dos elementos adicionales para que podamos hablar de lo que es un Estado de Derecho. Tiene que haber la existencia de un tribunal constitucional y la independencia de los órganos constitucionales, administrador y resolutor de controversias en las elecciones. ¿Sale? Acá tenemos estos dos, compañeros. Sí, ¿verdad? Sí los vamos a tener. Vamos a checar por qué decimos que sí los vamos a tener. Dice la existencia de un tribunal constitucional. Tenemos acá nos dice el tratadista Cárdenas Gracia, que debe de existir un Supremo Tribunal de Constitucionalidad que dirima, además de la constitucionalidad de las leyes, cualquier controversia que se suscite entre las autoridades emanadas de diversos partidos políticos por el ejercicio de competencia constitucional originaria y las controversias constitucionales, además que defina la supremacía de la Constitución, la supremacía constitucional de manera general y abstracta en acciones de inconstitucionalidad y contra todo el orden normativo restante como única y última instancia. ¿Ya vieron qué interesante está eso? Tenemos nosotros que para que exista entonces un Estado de Derecho es necesario que las atribuciones que el constituyente le haya otorgado a diversas autoridades
se ejerzan en plenitud sin que haya un menoscabo de las autoridades estatales o federales, ¿no? Tenemos acá nosotros entonces que acá vamos a encontrar nosotros lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y también acá encontraríamos también, bueno, acá nos habla también dice, cualquier controversia que se suscite entre las autoridades emanadas de diversos partidos políticos por el ejercicio de competencia constitucional originaria. Bueno, acá vamos a nosotros a tener que la que va a resolver por lo que hace a estas controversias constitucionales, en esta materia de acciones de inconstitucionalidad, vamos a tener que va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, por lo que hace a los aspectos políticos, vamos a tener acá que, bueno, tenemos que actualmente el órgano que está encargado de llevar a cabo lo que son las votaciones y tanto de organizarlas de organizar las votaciones y llevar a cabo todo este procedimiento, este proceso electoral, tenemos que es el INE, ¿no? Este INE, que es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Acá tenemos que a través de él, bueno, se va a llevar a cabo este proceso electoral, ¿no? Pero también tenemos que va a existir un órgano que va a dirimir las controversias que se susciten durante este proceso electoral, ¿no? Este órgano va a ser el tribunal electoral, ¿no? A través de pues no se trata entonces, se trata de dar solución a estas controversias, ¿no? En materia de derecho electoral, ¿sí? Entonces tenemos que realmente nosotros sí tenemos la existencia de un tribunal constitucional, ¿no? Acá entraría por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad y por lo que hace a las controversias constitucionales, bueno, vamos a tener igual por lo que, bueno, vamos a tener a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo que hace a las controversias que se puedan presentar en materia de derecho electoral, pues vamos a tener el tribunal electoral, ¿no? ¿Sí? Entonces acá se está cumpliendo con el elemento que nos decía el tratadista de la existencia de un tribunal constitucional y la independencia de los órganos constitucionales, administrador y resolutor de controversias en las elecciones, ¿no? Ya tenemos acá decíamos que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acá el Tribunal Electoral, ¿no? Que van a tener independencia, ¿sale? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que, por lo que hace en el Estado de Derecho, en nuestro Estado de Derecho tenemos que, bueno, sí existe este Estado de Derecho, ¿no? Toda vez que sí tenemos lo que es el imperio de la ley, tenemos, tal y como lo estuvimos checando, tenemos que la ley es legítima y es legitimada, ¿no? Está elaborada por el órgano competente, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, y también es acatada por la población, ¿no? Tenemos que también se presenta lo que es la división de poderes, ¿no? Nosotros tenemos lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También tenemos lo que es la legalidad de la administración. Acá tenemos que las autoridades actúan o deben de actuar de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Y también tenemos que hay un control judicial. ¿Cómo se lleva a cabo este control judicial? Bueno, si hay algún un acto de molestia, si hay algún acto de privación en el cual no se cumplió con las formalidades o se me violentó mis derechos humanos, bueno, yo como particular puedo interponer mi juicio de amparo, ¿no? Mi juicio de amparo, una vez que yo acredite que realmente esta autoridad no está llevando su actuar de acuerdo a lo que dice la normatividad, pues se va a echar abajo esta actuación, ¿no? También tenemos lo que son los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en nuestra Constitución está señalado cuáles son los derechos humanos que tiene cada persona que se encuentra en territorio mexicano, ¿no? Si tu autoridad me está violentando un derecho humano, bueno, yo voy a poder interponer mi juicio de amparo, ¿no? Y también de igual forma voy a poder interponer
una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, bueno, y también, bueno, aparte de eso también, yo puedo interponer una queja administrativa ante cualquier órgano interno de control, ¿no? Con el cual yo voy a dar a conocer que tu autoridad no estás llevando tu trabajo de acuerdo a lo que dice la normatividad, ¿no? La ley general de, ay, Dios mío. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces ahí se te va, a ti como autoridad se te va a iniciar un procedimiento administrativo y se te puede sancionar administrativamente, ¿no? Siendo las sanciones administrativas lo que es la amonestación pública o privada, la amonestación, la destitución, la inhabilitación y la sanción económica, ¿no? Bueno, todo eso podría pasarte a ti como servidor público si no cumples con tus obligaciones que están establecidas en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y tal y como dijimos, también existe un tribunal constitucional, ya habíamos visto, ¿no? Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también tenemos el tribunal electoral, ¿no? El tribunal electoral, tenemos también lo que está el INE, ¿no? Tenemos que el INE, bueno, él es un órgano autónomo, a él le corresponde organizar y llevar a cabo lo que son las votaciones, ¿no? Bueno, con independencia de lo que son los suples, ¿no? Lo que son los institutos estatales electorales, ¿no? Bueno, entonces ahí con ello vemos que realmente sí podemos hablar nosotros que estamos en un estado de derecho. También tenemos lo que es la división de poderes, ¿no? Tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial, que nos hace falta, y todavía nos hace falta como que pulir varios aspectos, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de esta división de poderes, pues veíamos, ¿no? Que es necesario que exista una independencia por lo que hace al nombramiento de los ministros y de igual forma lo que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto que cada poder tiene, ¿no? En el cual tiene injerencia el poder ejecutivo, ¿no? Con eso, bueno, ya estaría un poquito más claro esta división de poderes, ¿sí? ¿Hemos mejorado por lo que es la división de poderes? Claro que sí, ¿no? De nosotros checamos nuestra historia, pues vamos a ver que realmente se ha ido puliendo varios aspectos, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta, ¿sí? Todavía nos falta, pero sí estamos en un estado de derecho, ¿sí? Vamos mejorando. Nos falta, sí nos falta, pero bueno, ya nos falta menos, ¿no? Con esto, con esto concluiríamos, compañeros. Bueno, estuvimos hablando de lo que es el Estado de Derecho y concluimos que si estamos, cuando nos dirigimos hacia un Estado de Derecho, en donde haya mayor efectividad, ¿no? Tenemos todavía algunos puntos que pulir, pero ya estamos hacia esa situación, ¿no? Pulir estos aspectos para que realmente podamos hablar que estamos en un Estado de Derecho, ¿sí? ¿Alguien más, compañeros? ¿Algún comentario? Se nos queda de tarea, compañeros, para la siguiente clase, por favor, que lean lo que son las lecturas del tema 2 y del tema 3 para que nos vayamos más rápido, por favor. Ya tienen todos los temas en la plataforma, ya tienen las lecturas. Favor de realizar, por favor, una síntesis para que así podamos irnos más rápido, ¿no? De los aspectos más importantes, porfa. Muchas gracias, compañeros. Nos estamos saludando el próximo sábado. No se les olvide mañana ir a ejercer su derecho del voto, compañeros, ¿vale? Voten Sí, por quien maestra, quieran. bonito fin de semana. Que les vaya muy bien, compañeros. Voten y pongan mucha atención a lo que mañana va a pasar porque eso nos va a servir para las siguientes clases, ¿vale? Para que podamos comentarlo. ¿Sí? Sí, mis. Gracias, Miss. Buen fin. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense.